¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sabías que hubo una época en la que Argentina no le debía ni $1 al FMI? Sí, eso pasó. Y lo lograron los K, esos que algunos se encargan de demonizar a diario. El FMI se fundó en 1944 y la Argentina se endeudó por primera vez con el organismo en 1958. Desde entonces el país vivió atado a sus recetas: ajustes, recortes, recesión y desempleo. Pasó casi medio siglo así hasta que un 15 de diciembre del 2005 el presidente Néstor Kirchner tomó una decisión histórica. ¿Entendés? Por eso defenestran la memoria de Néstor y persiguen y proscriben a Cristina. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Con esa decisión, Néstor inauguró una etapa histórica. Desde aquel día de 2005 hasta el préstamo que pidió Macri en 2018, fue el único periodo en que la Argentina no tuvo deuda con el FMI. Y eso, aunque les duela, es parte de la memoria del pueblo. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Buenas tardes a todas y todos. Me invitaron acá hace un tiempo que quiero venir y hoy tuve la posibilidad. Doblemente ahora que me toca, o no sé bien cómo decirlo, ¿no? Estar en una posición institucional que consideramos que había hecho en mi vida. Siempre
milité por afuera de las estructuras institucionales. Y ahora soy diputado nacional, es decir, está Fernanda Miño, que también es diputada nacional, o sea, hay dos diputados nacionales. Hay una compañera que es acá concejal del distrito, y está Nora, que se encarga de temas de los liberados a nivel provincial. Está Juan, que es el director de culto, director de culto de la provincia de Buenos Aires. Bueno. Si no entendí mal, me invitaron a hablar a mí del vínculo entre la fe y la militancia. Y charlando recién con algunos hermanos sacerdotes, curas, pensaba cómo tocó Francisco a los católicos, a los cristianos y a los militantes. Y pasó una cosa curiosa. Creo que Francisco le llegó más a los militantes que no practicaban la fe, a militantes que eran agnósticos, ateos o cristianos abandónicos, ¿no? Ya totalmente separados de cualquier vínculo con la religión, con la religiosidad, que los propios católicos. Es decir, Francisco fue, por lo menos en la vivencia que yo tengo, en muchos casos, una inspiración para que los militantes se revincularan con su religión, se revincularan con la trascendencia, y no una inspiración para que los católicos se vincularan con el movimiento popular, con la lucha por la justicia social, que es no solamente una parte central de su magisterio como papa, sino es una parte central del Evangelio. Pero efectivamente en el Evangelio y en la vida de Jesús hay muchos aspectos. La centralidad de los pobres en el Evangelio es absolutamente evidente, pero cómo eso se traduce en nuestro tiempo, en la acción colectiva de una comunidad local, provincial o nacional, es una cuestión de lo que el Papa llamaría discernimiento. Veo que acá hay mucha gente de iglesia, entonces hablo un poco en esos términos. Yo no soy catequista, Fernando sí. En nuestra fuerza, nuestro ecosistema militante hay católicos, cristianos y muchos que no tienen fe. Pero, bueno, hay una cuestión de discernimiento evangélico sobre cómo se expresa en la acción social, política, comunitaria, las enseñanzas de Jesús en nuestro tiempo. Y ahí veo esta cosa que tengo esta intuición hoy, no lo había pensado antes, que es mis compañeros y compañeras de militancia que jamás hubiesen ni pisado una parroquia, que les resultaba casi una cosa extravagante que yo fuera católico, que no terminaban de entender que tenía que haber Bergoglio con lo que nosotros hacíamos cuando Bergoglio era arzobispo, que hasta les caía mal y lo toleraban porque les gustaban otras cosas que hacíamos. Esos compañeros de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, se religaron con la fe o con algún sentido de trascendencia, mientras los católicos de misa dominical no se religaron con lo social a partir del magisterio del Papa. ¿Por qué pasó esto? No lo tengo claro, pero sí tengo claro que Francisco nos deja un legado a los que tratamos de seguir sus enseñanzas. Y ese legado es de tratar de contagiar que parte de la tarea apostólica, que parte de la tarea misionera, que parte de la tarea cristiana, de la misión cristiana,
contribuir a la promoción de los pobres y excluidos desde la organización popular y desde la política. El Catecismo de la Iglesia Católica dice de mucho antes, creo que desde que lo compilaron en los 90, la doctrina social de la Iglesia dice que la política es una de las formas más altas de la caridad. Es decir, si sos caritativo, lo podés hacer de distintas maneras, y una de esas formas es la política, y es una de las más altas, porque es el desafío de buscar el bien común. Desde luego que la conducta de determinados políticos, sumada a la agresión que existe por parte del poder económico contra la militancia política y contra la militancia social, de cualquier tipo, es decir, cubrir de un manto de suciedad, mostrar como algo sucio la militancia política y social, contribuye a que el católico de parroquia, que no está ligado a una organización popular o a una participación política activa, diga: yo en esto no me meto. Me encanta el Papa Francisco, repito lo que dice, pero yo en esto no me meto. Porque ¿para qué te vas a meter en una cosa que encima de que tenés que ponerle tiempo, de que es muy ingrato, de que es muy sacrificado, encima te van a decir que sos un chorro, o que defendés a una chorra, o que le robás a los pobres, que es la cosa más terrible que le puedes decir a un militante? Pones toda tu vida, toda tu energía, todo tu amor, los girones de tu vida para defender un sector social postergado, y los verdugos de ese sector social te dicen que vos le estás robando a esa gente. Y hay un montón de personas que lo creen, incluso de tus propios compañeros o vecinos o de la gente con la que trabajás. Entonces, ¿para qué te vas a meter en esa? Por eso digo que los que ya venían con una práctica militante previa, encontraron en Francisco a alguien que gratuitamente, sin que le reportara ningún beneficio en su carrera eclesial, porque ya era papa, o sea, podría perfectamente no haberlo hecho, dice: yo voy a apoyar a esta gente, a los sucios, feos y malos, que no están de moda, que son degradados permanentemente y que seguramente además hagan muchas cagadas, pero de una inspiración. Y ahí se construye lo que es el encuentro de los movimientos populares, internacionalmente la consigna de tierra, techo y trabajo. Y de la lucha organizada por tierra, techo y trabajo, que además, se puede hablar de la política institucional, pero que además en la organización popular adquiere tintes de acción violenta a veces. Porque hay una violencia social generalizada. Hay estructuras de injusticia tales que, cito a él, si los pobres no agitan este vaso donde se supone que derrama la riqueza según la teoría del derrame, no le va a llegar una gota. Es el famoso analío. Cada uno lo puede interpretar como quiera, pero la última vez que yo lo vi a Francisco, antes de que se muera, él reivindicó públicamente una acción específica que a nosotros y a mí particularmente nos costó 1 año o 2 años de escarnio permanente en los medios de comunicación, que fue la recuperación de los campos de los Echeverre, cuando llegó el abogado de Dolores Echeverre, y había un proyecto, ¿se acuerdan de eso? Bueno, que la usurpación, que esto, que lo otro, nunca hubo, todos fuimos absueltos de la causa de usurpación, etc. Pero, efectivamente, bueno, había que meterse en el campo. Y efectivamente, cuando nosotros reclamábamos, y a veces tenés que prender fuego una cubierta,
si no prende fuego la cubierta, no te da pelota a nadie. ¿Y qué hace el Papa apoyando a estos marginales que prenden fuego cubiertas? Si en realidad la Iglesia no prende fuego cubiertas. Bueno, ese apoyo a gente que fuimos demonizados por dar esta forma de lucha que no son violencia armada, no son matar a otro, no son lastimar a otro. Al revés, es poner el propio cuerpo, es poner la propia integridad psicológica y física en un reclamo. Y por eso conmovió a muchos militantes que no esperaban encontrar ahí ese apoyo. Que no esperaban encontrar ese apoyo en el Papa. Por ahí sí en un cura del barrio o en algún obispo perdido, pero no en el Papa. Y el Papa lo hizo. Y no solamente lo hizo, sino que lo escribió, lo publicó, lo convirtió en una exhortación apostólica, lo convirtió en una encíclica, es decir, lo convirtió en el magisterio social de la Iglesia obligatorio. Desde luego yo hablo desde mi interpretación personal, pero hay cosas que son muy claras. En toda la secuencia de documentos oficiales del Magisterio Francisco hay una clara indicación de acompañar las luchas de los pobres por su propia dignidad. Y hay una clara indicación de que hasta que no se erradiquen las inequidades va a haber inevitablemente distintas formas de agresión y de violencia. Esta obligatoriedad, que en definitiva no es muy distinta a la obligatoriedad de los mandamientos que están en el Evangelio, que no son voluntarios, no puedes decidir si visitar a los presos, a los enfermos, darle de comer a los hambrientos, darle de beber a los sedientos, alojar al que está de paso. No es que Jesús dice, lo puedes hacer o no. No, lo tenés que hacer, es tu obligación. Eso Francisco lo traduce de muchas maneras, entre otras, con el apoyo a los movimientos populares. E indicándole a los dirigentes políticos, en términos institucionales, porque la política uno la puede interpretar como una actividad que se desarrolla en cualquier ámbito, en este ámbito en el que estamos hoy, en una organización social, en una parroquia, porque tiene que ver con la acción de la poli, de la ciudad, de los ciudadanos. Pero cuando hablamos de política en general nos referimos a los diputados, los senadores, los intendentes y el gobernador, así que no voy a ser muy sofisticado con este planteo. A los dirigentes políticos que ocupan lugares o que aspiran a ocupar lugares de poder, planteándoles la obligatoriedad de buscar la justicia social. Prácticamente una contradicción, un planteo de que hay una incompatibilidad entre ser católico y no buscar la justicia social. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podés al mismo tiempo aceptar la idea de que la justicia social es un pecado capital, que es algo que dijo el señor presidente de la Nación, y ser católico. Por ahí puede ser neopentecostal. No sé, no conozco la doctrina social de los neopentecostales. No la conozco y no lo digo irónicamente porque no la conozco. Lo digo porque esto lo dijo en el púlpito de una iglesia, creo que neopentecostal, creo. O sea, ¿saben lo que estoy hablando, no? El presidente de la Nación se paró en una iglesia, en un templo, y dijo que la justicia social era un pecado capital. Y la justicia social es parte de la doctrina de aplicación obligatoria de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No puedes ser católico si consideras que la justicia social es un pecado capital. Así lo entiendo yo.
por ahí no te sale la justicia social, sos un pecador, como todos, no la puedes practicar, no la puedes hacer bien, pero negarla es incompatible con la catolicidad. Así lo entiendo yo. Entonces, la relación que existe entre nuestra fe y la acción colectiva en busca de la justicia social no solamente van de la mano, sino que es una obligación. Yo podría haber traído muchos textos para citar, de hecho estoy pensando cómo voy a hacer, porque sé que escribir un libro no tiene sentido, porque eso es para muy poca gente, no sé cómo voy a hacer, porque yo tengo que contar no solamente lo que estudié y lo que leí, que lo puede leer todo el mundo, sino lo que escuché y lo que vi de tantos años de estar con Francisco como Bergoglio. Pero hay una cosa de la que estoy absolutamente convencido, porque es mi experiencia personal con él. En su magisterio existe un componente muy fuerte, y en el de León también, de crítica al sistema socioeconómico actual, que no es el gobierno de Milei, es algo más profundo que el gobierno de Milei. En el caso del gobierno de Milei, ahora hablo yo, mi interpretación, yo soy opositor al gobierno de Milei, como todos saben. En el caso del gobierno de Milei, a mí me parece que lo que sucede es que lo que estaba latente, un poco lo que estaba abajo de la alfombra, se pone de manifiesto. Lo que no se decía porque sonaba mal, ahora se puede decir obscenamente. Lo que se insinuaba con los hechos, ahora también se predica con la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que había muchas personas, y hay muchas personas, que predican la justicia social pero no la practican. Y eso es malo. Pero ahora hay muchas personas que no practican la justicia social y además dicen que la justicia social es un pecado y está mal. Y que el que lucha por la justicia social es un ladrón. Bueno, es un cambio. Es un cambio que intenta subvertir la cultura solidaria del pueblo argentino. Es decir, la conciencia, el tábano que tiene cualquier cristiano que le dice: che, no estás ayudando a tu prójimo, no estás amando bien a tu prójimo, no estás haciendo lo suficiente, él lo quiere sacar y poner otro tábano. No digo él, ese espíritu que hay rondando en estos tiempos. Sacarte esa conciencia del buen espíritu, de que tenés la obligación de cumplir los deberes cristianos, de amor al prójimo, y ahora sí cito al Papa Francisco, en las microrelaciones, que son las relaciones con la familia, con los vecinos, y en las pequeñas acciones cotidianas, que es, si ves a una persona que está en la calle y le puedes acercar un vaso de agua, se lo acercás, o a alguien que está pidiendo y tenés un mango, se lo das. En las acciones cotidianas de caridad y en las macro relaciones, que son la organización de la comunidad o la acción política, ese influjo del buen espíritu que nos lleva hacia eso, hay poderes que lo quieren neutralizar y quieren demonizar la acción del Espíritu Santo. Subvertir el buen espíritu y disfrazarlo de mal espíritu, mientras disfrazan el mal espíritu de ángel de luz, como dice claramente el Evangelio. Y eso es algo muy grave que está pasando. Y frente a eso se produce otro fenómeno, que es el fenómeno de las distintas formas de cobardía que infectan en Evangelii Gaudium. El Papa Francisco habla de los agentes pastorales.
si lo hablamos en términos de iglesia. Ahora sí le voy a leer algunas cositas de eso. Pero si lo pensamos en términos de no eclesiales, porque esto pasa a los no católicos también, esto le pasa a los militantes populares, que afecta a los militantes. A los agentes pastorales, fíjense que loco que es todo, la palabra militante es una palabra de origen eclesial también. En realidad es una palabra de origen militar, pero se usaba mucho en la participación de la acción católica, etcétera, etcétera. Y ahora aparece una palabra que es patrimonio de un peronista o un zurdo. Eso es un militante, un peronista o un zurdo. O cuca chorro. Entonces, esta cobardía puede adquirir distintas formas. Y hay una forma muy propia de este momento, que está muy bien explicada a partir del punto 86 de Evangelii Gaudium, que si tienen ganas, cuando terminamos, o ahora mismo, agarran el celular, ponen Google, ponen Evangelii Gaudium y van al punto 86, que dice no a la asedia egoísta. La palabra asedia, ¿vieron que los pecados capitales son 7? Había un octavo que se llamaba asedia. Después quedó subsumido en el pecado de pereza. La pereza son los pecados capitales y la asedia, no dice la pereza, no suena muy pecaminoso la pereza. La pereza es un pecado tan grave, es muy grave. Es un pecado muy jodido. Bueno, es que te querés quedar tirado un rato más en la cama. ¿No? La pereza subsume la asedia, que dice Francisco citando a Bernanos, que es un escritor católico del principio del siglo XX, del siglo XIX, es el elixir más preciado del demonio, la asedia, esta forma de pereza. Dice, una tristeza dulzona que te paraliza. Y yo lo estoy viendo no solamente en la militancia cristiana y en la militancia peronista y en la militancia social, lo veo en mí mismo. Y me asusto, le digo, bueno, yo soy un dirigente, milito hace muchos años, lidero una organización muy grande y esto me está pasando a mí también. Dice el Evangelio, dice, una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Todos nos estamos quejando todo el tiempo. En política, que Axel hizo tal cosa, que Cristina hizo tal cosa, que la Cámpora hizo tal cosa, que Raúl hizo tal cosa, que el intendente hizo tal cosa. Todo lloriqueo. Ni que hablar del lloriqueo de lo que hacen, lo hablo ahora como opositor al gobierno, nuestros adversarios. Lloriqueo, quejoso, derrotista. Sigue. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que no se tolera fácilmente lo que significa alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz. Para los que son militantes políticos o que simpatizan con el peronismo, el 7 de septiembre se ganó una elección en la provincia de Buenos Aires. Somos todos unos genios. Y en octubre se pierde la elección. No, somos todos unos pelotudos. No, ni éramos unos genios el 6 de septiembre, ni somos tan pelotudos ahora. Los procesos son complejos y una derrota no puede vivirse con ese nivel de derrotismo. Decía un revolucionario latinoamericano
no se pasa la vida uno festejando victorias, sino sobreponiéndose de las derrotas, levantándose de las derrotas. Dice, nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos y recordando que el Señor le dijo a San Pablo: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con ternura combativa ante el embate del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes del tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. Una desconfianza ansiosa y egocéntrica. Me quejo, todos son unos forros, todos son unos boludos, nuestros dirigentes son un desastre. Yo soy el primero en quejarme, me la paso quejándome. Voy a leer otra parte, porque esto tiene que ver también con algo que nos pasa en los contextos de derrota o de reflujo, o donde nuestras convicciones no están de moda. Dice, el problema no es siempre el exceso de actividades. Estamos todos cansados, es diciembre, estamos todos cansados. Los que tenemos una tarea en la parroquia o en la organización social o en una fuerza política o en el Estado, estamos cansados. Tenemos muchas actividades. Además, algunos tenemos hijos, perros, gatos. Recién nos quiso enchufar, Paco nos quiso enchufar los gatos. Paco nos quiso enchufar. ¿Enganchaste alguno para los gatos? Bueno, se regala un gato siamés. Pásese por la sacristía. Bueno, así que en el exceso de actividades ahora se va a sumar la cría del gato de Paco. Dice, el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. Tenés que desear hacer lo que haces. Y a mí me pasa, y le debe pasar a alguno, no sé, por ahí me pasa a mí solo, que a veces lo que deseo es dejar de hacer lo que hago. O sea, deseo, no sé, ¿me puedo lastimar el pie y internarme una semana? Algo así, porque vas perdiendo el fervor y el deseo de hacer lo que haces. Y lo haces un poco por culpa, por obligación. Bueno, de ahí que las tareas cansan más de lo razonable y a veces enferman. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho, en definitiva no aceptado. Esta asedia, esta pereza, ¿no?, pastoral, dice, pero se aplica para todos, puede tener diversos orígenes. Esto está buenísimo. Cada uno busque el que le toca. Acá, sobre todo vos, la concejal, vos, la diputada, vos, el director. Y esto les pasa a todos, ¿eh? Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podríamos hacer. Proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podríamos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y podemos hacer esto. Vivámoslo con ganas. Podemos ser un merendero
vivámoslo con ganas. No vamos a poder resolver todo lo que quisiéramos resolver, ni hoy, ni mañana, ni en un año, menos en este momento. ¿Te toca ser diputado, flaco? Nadie te puso una pistola en la cabeza para que vayas a la Cámara de Diputados. Hacelo con ganas. Bueno, voy a lograr. Otros, por no aceptar los costos, la costosa evolución, otros por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga al cielo. Y va a ser difícil. No va a ser fácil. Va a ser muy difícil lograr que se concrete los objetivos más básicos que podemos tener en nuestra tarea. Que los pibes que van al apoyo escolar terminen el primario. Y es un proceso. Por ahí, de 5, logramos que termine 1. Otros, por apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxito imaginados por su vanidad. Y eso pasa en la alta política y pasa en la parroquia. La vanidad. Y ahora que tenemos Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, la vanidad viaja con nosotros cotidianamente. Esto es, el otro día lo hablaba con una compañera. Yo soy un dirigente político. Necesito que, si me presento de candidato, me voten. Para eso necesito que la gente piense que soy más o menos una buena persona, ¿no? Bueno, eso está bien, es parte de mi tarea. Aunque, efectivamente, algunos con mostrarse malvados sacan muchos más votos que yo. Pero bueno, eso no lo voy a hacer porque sería contra mis convicciones. Entonces, les voy a pensar lo siguiente. Vamos a suponer que el gatito de Paco se trepa a un árbol y queda ahí en el árbol, ¿no? Y Paco, como está todo lastimado porque la policía le pega todos los miércoles, no puede ir a agarrar al gatito. Entonces yo voy a ir a salvar el gatito. Y si acá la compañera Antonella me está filmando, que no es que me está filmando porque le resulta simpático, no, me está filmando porque después van a hacer un clip y lo van a subir a las redes. Y lo van a subir a las redes porque hacemos política nosotros. Yo no vengo a engañar a nadie acá. Vengo a hacer una reflexión colectiva, pero nos sacamos una fotito y lo subimos a las redes. Hasta ahí está bien. Es parte del proyecto. Nuestro proyecto tiene que ver con transmitir este mensaje. ¿Pero dónde entra la vanidad? La vanidad entra que en el momento que yo voy a agarrar el gatito, quiero que alguien me esté filmando para que vean qué bueno que soy y cómo salvé el gatito. Y lloro. Y además puedo llorar de emoción. Pero es peor que hacerlo para que te voten, porque de última eso tiene un sentido. Quiero que me voten para gobernar, para hacer algo bueno por los demás. No, es solamente por vanidad. Quiero tener muchos likes en Instagram. Quiero que la gente me valide. Eso se llama vanidad. Y eso es un mal de la época para cualquier persona, para cualquier militante y para los curas también. No sé si las monjas, pero para los curas también. Otros, por perder el contacto real con el pueblo, en una despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas, y entonces se entusiasman más con la hoja de ruta que en la ruta misma. Esto de perder el contacto real con el pueblo es más complejo de lo que parece. Hay cosas obvias. Si vivís como sacerdote metido en la sacristía o en la parroquia o en el seminario, perdés contacto con el pueblo. Si como dirigente estás todo el día metido en una oficina
o en tu despacho de diputado, perdés contacto con el pueblo. Ahora, vos podés ir a un barrio, incluso podés tener contacto, vivir en un barrio, como Fernanda, como los compañeros de acá, como yo que vivo en un barrio de clase media baja, hablar con tus vecinos y no estar sintonizado con eso, estar sintonizado con otra cosa, no es contacto real. Contacto real es hacer propio el problema real del pueblo, no lo que yo pienso que es el problema del pueblo, o por lo menos de una parte del pueblo. Todo esto que señala Francisco son causas de esta asedia egoísta, que es una característica de lo que nos está sucediendo a los militantes del Movimiento Nacional Popular, a los militantes y dirigentes sociales y a muchos católicos. Depre. Estoy depre. Me quejo. Quiero todo ya. Me pongo ansioso. Perdimos. Qué desastre. Bueno, eso hay que romperlo. Y la forma de romperlo es, como decía él al principio, con esta modismo que él usa, hacer buenamente y con ganas lo que podemos hacer. No, perdón, hacer con ganas lo que buenamente podemos hacer. Hagamos con ganas lo que buenamente podemos hacer. Hoy veo eso como el principal problema. Después hay un montón de otros elementos políticos, biopolíticos, institucionales, sociales, que podría estar hablando horas y horas, porque además soy charleta y hablo mucho. Por eso voy a cerrar cumpliendo religiosamente con el tiempo que me dijeron que hable. Hoy 35 minutos, me dijeron 40, así que voy a cumplir puntualmente mis 40 minutos. Pero lo que yo quiero transmitir hoy es que hay que combatir esa asedia, hay que combatir ese sentido de derrota. Y combatir eso implica un entusiasmo militante o un entusiasmo misionero, como más les guste. Y ese entusiasmo es siempre trascendente, es decir, hay algo que sale de nosotros, no es inmanente, es trascendente. Y sale de nosotros hacia el hermano que está peor que nosotros, hacia la hermana que está peor que nosotros, y eso es salir de nosotros hacia Dios, por lo menos así lo entiendo yo. ¿Qué vamos a hacer en este contexto tan terrible desde mi punto de vista que vivimos? Nadie tiene la receta, porque si alguien tuviera la receta, sería mucho más fácil. Nadie tiene la receta. Yo hablo con todos los compañeros, con Axel, con Cristina, la cosa más, la última vez que hablé, es algo que me quedó mucho más, una frase de Perón. Decía, a veces hay que desencillar hasta que aclare. No importa si les cae bien Cristina o no les cae bien, Yo no milito con gente que le cae bien Cristina o le cae bien Axel, o milito con cualquiera que quiera luchar por la justicia social. Pero la frase es buena y aplica el contexto. Ahora hay una bruma que no nos deja ver un camino. Entonces nos vamos a andar con el caballito como si tuviéramos claro el camino. Hay que desencillar, lo cual no quiere decir paralizarse y no hacer nada. Pero cuando no ves con claridad el rumbo y empezás a desesperarte porque no sabes para dónde ir, no vas a encontrar el camino por desesperarte. Desencillá, bajá, andá lo chiquito, hacé con ganas lo que buenamente puedes hacer, que en algún momento esta bruma se va a correr, va a aclarar, y cuando aclare vamos a tener la fuerza para ensillar nuevamente y para galopar hacia el rumbo correcto, que hoy no lo sabemos. Bueno, eso, ahí termino mis 40 minutos. Muchas
Muchas gracias. Abrimos a preguntas. El peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo, porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado, como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En La Puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia Cantero, que era familia argentino-boliviana, chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a La Puna, la diferencia entre La Puna argentina y La Puna chilena, que en La Puna chilena no hay nada, y en La Puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuña. Y la Puna es fértil. Cuando las ideas son buenas son fértiles, si no son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque deja, en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato, a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe, le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da salud, la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba, es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas, esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores, la sociedad negocios. Por eso Marx en los manuscritos del 44 dice el corazón de la sociedad es el negocio, pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. El peronismo finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista, todos estos, ¿no? Todos estos, pero el peronismo sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que he recibido después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comía a los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? Qué valiente, Javier. La verdad, el único que habló del bloque La Libertad Avanza. Quiero celebrar que el bloque se decida a defender el presupuesto de su presidente Milei. Por fin. Estaban muy escondidos. Bien. Yo lo que me pregunto, acaba de justificar el diputado que hicieron cambios en el dictamen de La Libertad Avanza, derogando la ley de universidades que fue insistida, derogando discapacidad que fue insistida. Las dos leyes, yo diría, con el mejor número de insistencia en términos democráticos y constitucionales, han sido insistencias que hacen que estas leyes no puedan ser derogadas. Y acaba de decir que es porque no cumplen con fuente de financiamiento. A mí me gustaría preguntarle al diputado recién, ¿cuál es la fuente de financiamiento para la cuasi eliminación de bienes personales? ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la cuasi eliminación de impuestos al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones? Milei no lo dijo, la ley bases tampoco lo dijeron. ¿Cuál fue la fuente de financiamiento para la reducción temporaria de alícuotas de derecho de exportación del mes de junio que luego se convirtió en permanente? ¿Cuál fue la fuente de financiamiento para el 0% de alícuota a la soja y otros cereales que solamente aprovecharon 10 agroexportadoras, no los productores? ¿Cuál fue la fuente de financiamiento para la reducción de derecho de exportación a la minería?
¿Cuál fue la fuente de financiamiento para la reducción, además de las alícuotas a la soja? ¿Cuál fue la fuente de financiamiento para la reducción de alícuotas a impuestos de alta gama, embarcaciones? De embarcaciones sabe mucho Bertie Venegas Lynch, me consta. Aeronaves, objetos suntuarios, tampoco dijeron. Para la nueva propuesta de reforma laboral que tiene adentro un capítulo impositivo que debería estar discutiéndose en esta Cámara de Diputados. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la reducción de alícuotas a las sociedades? 2.000 millones de dólares a unas 15.000 grandes empresas le perdonan. ¿Cuál es la fuente de financiamiento? Si usted lo sabe, nos ilustraría. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la actualización de quebrantos? ¿Cuál es la fuente de financiamiento para reemplazar la guita que le sacan a los trabajadores del 3% que le derivan al Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos? Tengo muchas preguntas sobre fuente de financiamiento. 3%, efectivamente, con el número están fijados ustedes. Lo que está claro es que lo del argumento de fuente de financiamiento lo usan selectivamente para perjudicar a los sectores más vulnerables de la Argentina y a los derechos conquistados, porque se metieron con universidades, con discapacidad. Con Garrahan no les resulta tal vez demasiado caro, pero con la Salud Pediátrica Nacional no la están financiando, No están financiando los hospitales pediátricos nacionales. Y tampoco quieren financiar jubilaciones, porque lo vetaron también por segunda vez jubilaciones. Así que dejo preguntas, sin ironía, celebro que aparezca un diputado libertario a hablar del presupuesto y que intente ejercitar algo que es muy valioso en el debate parlamentario, que es la argumentación. Lo valoro y se lo dije ayer a muchos de ustedes personalmente. Ojalá este sea un camino que el Bloque de la Libertad Avanza elija recorrer. Menos gritos y más argumentos. Así que realmente valoro el ejercicio de la argumentación. Es falso que hace 50 años que no crecemos. Le voy a pasar una serie de PBI, ya sea en dólares o en términos reales. Va a ver que durante el peronismo y durante la ICI sí se creció. Vamos a avanzar ahora en el presupuesto. Como bien decían mis compañeros preopinantes, este es un presupuesto que tiene un blindaje fiscal. Ya hubo ajuste en el 2024, ya hubo ajuste en este año 2025 y vamos de nuevo a más motosierra con una lógica de equilibrio y o superávit. En realidad sabemos que es un déficit finalmente financiero, que lo único que hace es pasar la motosierra. Tenemos 4 meses de caída en la recaudación tributaria. No sé si alguno registró eso, La recaudación tributaria, lo miro acá el compañero Castañeto, está cayendo, van 4 meses consecutivos de caída de la recaudación tributaria. Por ende, si es un presupuesto que busca el equilibrio, o mejor dicho, el superávit primario, la única forma es motosierra sobre el gasto porque la recaudación te está cayendo. No lo dicen en ningún lado. La motosierra es contra la gente. Todo lo que acabo de mencionar es pérdida de recaudación. No están pensando para nada cómo resolver la caída de recaudación en el 2026. Nosotros hemos planteado un dictamen que lo ha defendido mi compañero Hackman, en donde sostenemos que tiene que existir una regla fiscal. Tiene que ser anticíclica, no tiene que ser procíclica. Tiene que compensar en momentos de caída de la actividad, en momentos de suba de la tasa de desocupación. Tiene que contemplar emergencias extraordinarias. Tiene que además tener consistencia externa, tope de endeudamiento en dólares, en moneda extranjera sobre PBI. Caputo está yendo a refinanciar ahora en moneda local y sabemos que va a ir a emitir Ley Nueva York. Tiene una autorización que piden en este presupuesto de 18% de endeudamiento en moneda extranjera. Y seguramente sea más después, porque con el Fondo Monetario Internacional no lo pidieron por presupuesto, fueron por decreto de necesidad de urgencia. Y ni siquiera fue avalado por las dos cámaras, una cámara con media sanción, lo cual hace inconstitucional el endeudamiento que tomaron con el Fondo Monetario Internacional y que pretenden en el programa financiero del 2026 aprobar desembolsos que no pasaron por este Congreso. Otra razón para rechazar el programa financiero oscurantista y poco transparente que plantearon. Proyecciones macroeconómicas, no quiero aburrir, acá hay muchos diputados que quizás se lo perdieron, pero acá estuvo Guberman, secretario de Hacienda, estuvo Pablo Quirno, ex secretario de Finanzas, actual canciller, no contestaron nada. A ver, vamos a repasar. Dijeron un tipo de cambio de 1.325 para diciembre de este año. Cuando lo presentaron ya el tipo de cambio estaba en 1.470.
Ahora el tipo de cambio está en 1.473, va a proyectarse según el reglamento de expectativa de mercado del Banco Central 2025. O sea, no cierra el tipo de cambio. Pero además ayer dijeron que van a cambiar el ritmo de movimiento del dólar. Y estamos discutiendo un presupuesto que ya no sirve porque no refleja el esquema de bandas cambiarias que ayer publicó el Banco Central. Y ustedes saben perfectamente, o al menos su presidente así se comporta, que el dólar y la inflación tienen mucha relación, aunque diga que la teoría cuantitativa del dinero, todos sabemos que eso es mentira, y que es el dólar el problema. Y si el dólar se va a mover más rápido, la inflación no va a ser de 10% el año que viene. Y gran parte de las partidas que dijo Milei que aumentan en el 2026, en términos reales, aumentan porque están pensando en una inflación de 10% que no va a ocurrir. Menos ahora que cambiaron la proyección de bandas, en donde ya no sube la banda superior al 1%, sino que va al T-2, es decir, a la inflación de 2 meses para atrás. La inflación de noviembre fue 2,5, por ende más que duplica, permítanme decir, el ritmo de aumento del dólar. Tenemos un problema serio con las proyecciones del presupuesto. No lo digo en términos ideológicos, más allá de que yo estoy en contra de gran parte de la política económica del presidente Milei. Lo digo en términos técnicos. Tenemos un problema, es un presupuesto que no refleja lo que va a pasar el año que viene, en el 2026. Usaron el swap con Estados Unidos, con derechos especiales de giro para pagarle al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Los dueños del fondo prestándole la plata a los CEOs del fondo para que Argentina pague o cumpla algo de sus compromisos. Está Kirchner, claro, en Cancillería para blindar el acuerdo financiero con Estados Unidos para que no se sepa nada y además para llevar adelante el acuerdo comercial con Estados Unidos, del cual tampoco sabemos nada, y fue anunciado algo absolutamente inconsistente entre lo que dijo la Casa Blanca y lo que después dijo, ni siquiera la Casa Rosada, la oficina del presidente por Twitter. ¿Podrías ir cerrando, Julia? Tenemos 18 oradores más. Sí, claro. Si vos me lo pedís, claro que sí. Gracias. A ver, sostienen que se eliminan mínimos garantizados. Se elimina el mínimo garantizado del 6% de educación, de 1% del PBI en tecnología, perdón, ciencia y tecnología. Y quiero hacer un énfasis particular en escuelas técnicas. Hay una campaña nacional de firmas para diputados, para senadores, para quienes quieran acompañar, que se cumpla con la ley del 0,2%, ley de Néstor Kirchner del año 2005, de financiamiento a las escuelas técnicas de todo el país con ingresos corrientes del presupuesto. Un dato, si se cumpliera esa ley deberían destinarse al 2026 322.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto está presupuestado para escuelas técnicas para el 2026? 11.281 millones de pesos. Se cumple el 3,5% de la ley. O sea, al revés, se incumple prácticamente el 97% de la ley. Y sobre ese incumplimiento, derogan. Sobre ese incumplimiento, derogan. La caída entre el 23 y hoy ya es del 93% del financiamiento de escuelas técnicas. La quieren eliminar a la educación técnica. Es la educación técnico-profesional, la que permite que muchos pibes y pibas tengan una salida laboral con un mejor salario. El problema es que Petovelo quiere que vayan a McDonald's. Por eso hace acuerdos con McDonald's y con las plataformas. A los pibes de plataformas lo dejaron afuera de la reforma laboral, por la duda, claro. Voy a enumerar: eliminan gran parte del régimen de zona fría, derogan el carácter móvil de las asignaciones familiares, todo eso está en nuestro dictamen, modifican la ley de administración financiera nuevamente, lo hicieron el año pasado, lo vuelven a hacer este año, para que no cumpla con 2 de 3 condiciones cualquier canje de deuda. No lo mencionamos, seguramente lo va a mencionar nuestro compañero Michel más tarde. Se meten con el financiamiento de ARCA. Se meten con el financiamiento de ARCA o de la FIP. Con el artículo 15 pasan a hacerla depender de rentas generales. Esto es directamente, junto con inocencia fiscal, evasión garantizada, que ni siquiera haya un control de nuestro principal organismo recaudador, ¿no? Y voy a leer algunos valores para que conste en este debate parlamentario lo que están haciendo con las principales partidas. Agencia Nacional de Discapacidad respecto del 23, 25,4% de recorte. Asignaciones familiares, 87,5% de recorte.
Asistencia financiera a las provincias, desapareció, 100% de recorte. Becas estudiantiles, 76,3% de recorte. Comisión Nacional de Energía Atómica, 53% de recorte. Comedores comunitarios y merenderos, 45% de recorte. Esto es mi ley. Esto es mi ley. Complemento a prestaciones previsionales, el bono, 46% de recorte. La CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, 59% de recorte. El CONICET, que gana premios, 39% de recorte. Y bueno, si hubieran recortado menos, me lleva menos tiempo. Pero Dirección Nacional de Vialidad, todo el tiempo del bloque 73% de recorte. Hospital Nacional Laura Bonaparte, 45% de recorte. Hospital Nacional Carrillo, 35% de recorte. Hospital Nacional Posadas, 34% de recorte. Infraestructura de equipamiento a educación, 86% de recorte. INTA, 45% de recorte. Lo salvamos de que lo hagan pelota, pero lo siguen recortando. INTI, 49% de recorte. La Policía Federal Argentina, 35% de recorte. Prestación alimentar, 30% de recorte. ¿Saben qué es lo que subió? Paren. Hay algo que aumentaron. ¿Saben qué? Ya cierro. No se pongan nerviosos. Diputado, hay una cosa que aumentaron. Perdón, Julia. No, en realidad no puedo pedir silencio porque hace 20 minutos que estás hablando y nos queda muy poquito tiempo. Si me deja hablar, cierro. Pero ¿cuándo vas a cerrar? ¿Sabe qué es lo único que aumentaron, Berti? La Secretaría de Inteligencia del Estado, 19% independientemente de la posición que el tengamos aumento del todos. presupuesto. Un aplauso para la CIDE que se llevó el premio Julia, al aumento presupuestario independientemente de este año. del mensaje Muchas que queramos gracias. pasar. Bueno, gracias. Muchas gracias, Berti. Gracias. ¿Sabías que con esta reforma laboral el gobierno quiere quitarle impuestos internos a sectores como los seguros, las telecomunicaciones o también las comunicaciones satelitales, barcos, yachts, bienes de lujo, bienes suntuarios, automóviles y también embarcaciones y aeronaves? Por ejemplo, 800.000 millones de pesos se dejarían de percibir para el fisco por estas exenciones tributarias. Estas nuevas exenciones tributarias que se suman a las que ya revisten un 4,7% del PBI y que además le hace perder al Estado unos 28.000 millones de dólares. Ahora seguiríamos perdiendo 800.000 millones de pesos más. También le quita un punto a las obras sociales, de 6% a 5% se le deja de pagar a las obras sociales, entre 90.000 y 95.000 millones de pesos que dejan de percibir los sistemas de salud para los trabajadores. Bien, pero bien de garca. Y también le reduce la recaudación al ANSES por cargas patronales en 3,6 billones de pesos. Unos 2.500 millones de dólares. Y esa misma cantidad van a tener que pagarla a los empresarios a un fondo de asistencia laboral para poder despedir. Es decir, los empresarios ya no pagarían de su bolsillo los despidos, sino que lo pagan los jubilados. Es decir, se le traslada el costo a los jubilados. Más de garca, esta reforma laboral no puede ser. Es una reforma invotable. Lisa y llanamente invotable. No hay que votarla, es verdaderamente un manotazo al bolsillo de los trabajadores y un beneficio inconmensurable a los sectores con alto poder adquisitivo y a los sectores con alto poder contribuyente. Realmente es impresentable. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo, te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros. Casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto.
Mientras tanto, los de arriba no aparecen, no tienen rostro, no tienen acento, tienen offshores, apellidos y blindaje, y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta, porque es cotidiana, y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada. Esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común. Convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones. Y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar.
Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido.